están, queridos amigos? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Hoy sábado tenemos un invitado muy especial en el programa Conversando en Familia. Quisiera antes agradecer a todas las personas que nos sintonizan sábado a las 5 de la tarde. Igualmente, mi agradecimiento a aquellas personas que hacen réplica de esta conversación, que esperemos que sea muy amena, estamos seguros que sí. Y bueno, queremos agradecer también a las personas que visitan nuestra página en YouTube, también nuestra página web, nos encuentran como fortaleciendoalafamilia.org. Demos la bienvenida a Andrés Suárez. Él es abogado de profesión, él es litigante, procesalista, expertos en asuntos de interés familiar y negociación eficaz. Adelante, Andrés, buenas tardes, bienvenido. Hola Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación a tu programa. Muy bien. Gracias. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy bonito. Hay varios temas que podemos abordar de la familia, como por ejemplo la ley 23466 que está vigente, y yo debo reconocer que este año, a diferencia de los anteriores, he visto en las redes, he visto en diversas municipalidades actividades conmemorativas, ponencias, conferencias, bicicleteadas, una serie de actividades, y yo celebro muchísimo porque efectivamente nuestras autoridades tienen que impulsar esta fecha por lo importante que es recordar que la familia es lo más valioso que todos tenemos, es aquello que debemos de cuidar, proteger y defender siempre, ¿no? Porque al final de cuentas viene siendo atacada en los últimos tiempos. Eso es por un lado. Y por el otro lado, resaltar a la moción aprobada en el Congreso, la número 295, que reconoce como un tema de interés nacional el día o la celebración del Día de la Familia. Esperamos que se sigan dando pasos hacia adelante y al final de cuentas lo que se busca, lo que se quiere es que se aplique políticas públicas con enfoque de familia. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Bueno, ¿se me escucha bien? Sí. Sí, Ya. perfecto. Sí, en efecto, has tocado dos temas sumamente importantes, ¿no? Primero, lo de la ley 23466, que es la ley que designa en nuestro país, Perú, el Día de la Familia como el segundo domingo de septiembre. Motivo de aquello es que hemos estado todo el mes celebrando el Día de la Familia. Ahora, esto me da que pensar bastante lo que vivimos el año pasado, que también has tenido que ser testigo, porque hay que tomar en cuenta una cosa. Los que trabajamos en el área de asuntos familiares, trabajamos todo el año. Justo yo tenía una entrevista con el licenciado Carlos Linares, que hablaba sobre eso precisamente, que se trabaja todo el año y supuestamente se celebra un día. No, no es una celebración de un día, es un trabajo de todo el año en donde se hacen investigaciones, se hacen artículos, se hace ayuda social, se hace propulsiones de repente a nivel social, a nivel político, activaciones sociales como la bicicleteada. Sin embargo, este año ha sido un año en el cual yo he visto un despertar del más media, ¿no? De la media, las redes sociales. El que menos abogado ha celebrado en su página particular personal Día de la Familia. Algunos estudios de abogados, algunas empresas grandes, transnacionales, Día de la Familia, municipios, entidades públicas han celebrado el Día de la Familia. Basta que hagan un pequeño post, políticos que no necesariamente están en el rubro de familia, ¿no? De repente que han sido empresarios o qué sé yo, ya han empezado a publicar sobre este rubro que es el tema de la familia, y esto es algo que no se veía el año pasado. Esto es algo que éramos cuatro gatos, o sea, literalmente los que hablaban sobre este asunto. Sin embargo, este año ha habido un gran despertar mediático y de redes sociales sobre aquello, sobre el asunto. Y bueno, eso es una gran satisfacción, y como yo he dicho en otros espacios también, lo repito, es un gran paso se ha dado. Y es un gran paso el cual también se ha dado con la moción 295 sobre el reconocimiento oficial del Día de la Familia. Como abogado litigante que conoce cómo se maneja el tema de la norma, de las leyes, puedo opinar
que ya con esto no necesitamos ninguna demanda en el Poder Judicial, ninguna acción de amparo que ratifique la existencia de ese día y a su vez se pueda celebrar, sino que ya es obligatorio que se celebre. O sea, ya existe una ley que dice que se reconozca con este criterio. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos toca como ciudadanos de aquí en adelante reconocer? A ver, el tema de la familia, ¿no? Como fecha célebre, como fecha cívica, ¿no? Es una fecha cívica, ¿no? Se ha logrado a través de una lucha social bastante complicada, pujante de años, no es de ahorita, ¿no? Ahora se ha logrado un establecimiento como a nivel de moción parlamentaria, moción política, y de ahí lo que tienes que es conquistado el bastión, tienes que defender, ¿no? Porque de ahí en adelante lo más seguro, lo más rápido, lo más práctico que se puede hacer es tergiversarlo, hacerle pequeñas modificaciones, hacerle pequeñas ampliaciones, ¿no? Y el final de las cuentas, desnaturalizar, y lo peor, de manera absurda y de manera innecesaria. No es necesario que se retoque algo que ya está establecido, ¿no? Nosotros no vemos la familia como un ente satisfactor de necesidades o de caprichos personales o íntimos de las personas. Respetamos totalmente la intimidad, las cuatro paredes de todos, ¿no? Y sí, justo también han habido voces que se han manifestado incluso en contra, pensando que políticamente de repente se les está atacando o se les está discriminando, lo cual es totalmente falso. Totalmente falso. Hay que Vamos, tomar en cuenta. vamos viendo poco a poco, porque el tema de verdad es abundante. Tenemos Ujú. aproximadamente 30, 40 minutos para conversar. Te rogaría que centremos un poco las ideas para poder tener chance a más preguntas y más respuestas. Así. Solamente Sí, sí, para claro. complementar un poco, efectivamente, muchos dicen el Día de la Familia como si fuese que todo se surge en un solo día y no es así. Esto se viene trabajando de meses, desde enero, febrero, marzo, abril y así, todo el tiempo, todo el año, ¿no? Entonces nosotros desde la ONG Fortaleciendo la Familia, igual nos hemos sumado desde nuestra formación, desde nuestros orígenes, en realizar temas que aborden aspectos de la familia. Queremos su fortalecimiento, queremos armonía en las familias, queremos educar a los padres en ese rol tan importante que es llevar a cabo una familia, educar a sus hijos en valores, en principios, en virtudes, ¿no? Entonces es muy importante. Ese trabajo no es de septiembre, para nosotros por lo menos no se produce, no nace y muere en septiembre, sino es los 365 días, y así como nosotros, existen otras instituciones, organizaciones, colectivos, movimientos, las iglesias, existe una serie, un sinfín de personas e instituciones que estamos en el mismo camino, estamos en el mismo sendero, ¿no? Que somos pro familia, porque al final de cuentas se reduce a eso. Ahora, lo que yo quisiera abordar es lo siguiente, por ejemplo, mucho se habla y el clamor nuestro también es que queremos políticas con enfoque de familia. A mí me gustaría que te detengas en ese aspecto de lo que es política pública para dar un poco a entender al ciudadano que nos está escuchando en este momento, de repente a la ama de casa, al señor, al joven o cualquier persona, al final de cuentas, ¿por qué es importante que se aplique políticas públicas con enfoque de familia? Me gustaría tu respuesta. Bueno, Claudia, aquí hay dos maneras de contestarte esa pregunta, ¿no? Una es de manera superficial, que con cuatro palabras te digo que el enfoque integral de la familia es simplemente ver la familia como un bloque, como un todo y como un conjunto funcional, ¿no? De elementos, de personas, de seres humanos, y esa es la visión más superficial, la definición más superficial que te puedo dar, pero en realidad si nos vamos un poquito más allá, a una visión un poquito más profunda, tendríamos que remontarnos a los antecedentes de los enemigos de la familia. ¿Por qué? Esto es importantísimo. Veamos que para empezar, a la familia nadie la creó. Ojo, a la familia nadie la creó. La familia ya existía.
Ojo, cuando hablamos los abogados, hablamos dentro de un contexto constitucional, democrático de derecho, como ustedes lo quieran llamar, como los abogados lo quieran llamar, pero del nacimiento de los estados en adelante, los estados no crearon nada. La familia ya existía antes de la familia preexistía al estado. Entonces, para una familia, para una institución que preexiste al estado, a nosotros no nos queda, o a los miembros del estado, a los ciudadanos, a la nación que vive dentro del estado, bajo las normas del estado, reglas del estado, no les compete crearla, porque es algo que ya está creado. Lo que le compete quizá al Estado es, en todo caso, definirla y ordenarla y establecer regímenes, parámetros, ¿no? Para que la gente, pues, no se pase de abusiva, porque el derecho no es nada más que eso, es simplemente poner en carril a la persona que comete abusos. De esta manera, cuando tú hablas sobre la familia, que es algo que preexiste al Estado, tú dices, ¿de dónde viene el enfoque de la familia? O el enfoque de familia, bueno, el enfoque de familia precisamente hay que tomar en cuenta que existen entidades o grupos de sectores políticos, sectores sociales, que apuntan a la digregación de la familia. No la respetan, la minimizan, siempre la tratan con peyorativos, la peyorizan, ¿no? Como si fuera una institución macabra, pero por Dios, la familia es el elemento natural más natural que existe, tanto como que tomas agua y respiras aire. O sea, así de simple, porque ¿de dónde tienes que nacer? ¿De dónde nacen los hijos? Los hijos nacen de la mamá. ¿Y la mamá de dónde se embaraza? De tener cúpula con el varón. O sea, por favor, es lo más natural de lo natural. No vas a esperar que si tu mamá tuvo relaciones con tu papá, ¿no? Y la mía con mi papá, naciera una refrigeradora, por más que su servidor aquí presente tenga cuerpito de refrigerador. O sea, en realidad puede parecer un refrigerador lo que tienen aquí presente, pero es un ser humano que habla, que se expresa y que piensa, ¿no? Es por eso que tan sencillo como defender la familia es defender la propia naturaleza del hombre. Entonces, desde que tú ves que ya hay políticas, más que nada extranjeras, aquí en Perú, que apuntan y atentan contra la estabilidad, contra la hegemonía, contra el status quo en sí, y te dicen, no, ¿sabes qué? Y mire cómo es la falacia. Y ojo, con esto no quiero que se tome como un agravio a ciertas comunidades minoritarias, ¿no? Pero, por ejemplo, el ejemplo académico, que me digan, yo soy mujer y tengo mi novia y quiero procrear. Entonces, y eso lo quiero volver ley para que sea obligatorio. Entonces, no hay nada más antinatural que eso. Entonces, no hay forma de que tú eres mujer o tú eres varón y te juntas con una persona del mismo sexo para procrear. No es natural. Por ende, no necesariamente esperes que el Estado te lo reconozca. No lo digo yo. Veamos, y lo pueden encontrar hasta en YouTube, el doctor Mario Castillo Freire, que es una eminencia en Perú en derecho civil, él lo dice claramente y dice, el derecho no tiene por qué ir más allá de regular de lo que está ya dado en la naturaleza. Ojo, si los seres humanos tuviéramos alas y pudiéramos volar, existiría un derecho aéreo unipersonal de las personas, valga la redundancia, ¿no? Pero por ahora el derecho aeronáutico solamente regula bólidos voladores, ¿no? Como naves aerodinámicas, qué sé yo, ¿no? Y se ciñe solamente a eso, porque no existe otra forma en la cual existe el derecho aeronáutico sin aviones, o sin helicópteros, o sin voitures o autos, ¿no? Que puedan volar. Cuando hayan autos que vuelen, regularemos los autos que vuelen. Cuando el ser humano se autorreproduzca a voluntad y a conciencia, de repente la ciencia evoluciona en unos años, que puede pasar, se tendrá que regular otra vez. Y los conflictos por la tenencia de los niños y los conflictos de familia tendrán otro matiz. Ya de repente tendrás que, si quieres reproducirte, tendrás que apretar un botón.
qué sé yo, pero para esa nueva realidad ya habrá otro tipo de derecho. De momento los niños nacen de la unión o de la cópula de varón con mujer, ¿no? Y de lo que se trata en toda la corriente pro familia es simplemente brindar y garantizar esa seguridad, no para ti ni para mí, Claudia, para los niños que necesitan su mamá y su papá. Ojo que es un derecho internacionalmente reconocido por la Convención de los Derechos del Niño, que dice Claro, que los perdón, niños y necesitan un un comentario derecho. adicional, y también es reconocido por la Asociación Americana de Psiquiatría, o sea, reconoce que el niño tiene necesidad para su formación del papá, la figura masculina, y de la mamá, la figura femenina. Ambos aportan para su desarrollo natural, para su desarrollo integral. Muy bien, continúa. Ese artículo que acabas de mencionar para los académicos del derecho es bastante importante y bastante crucial, porque si tú lees, son los artículos 5, 7, 8, si no me equivoco, de la Convención de los Derechos del Niño, te dicen, ¿no? Que los niños tienen derecho a conocer a sus padres y a relacionarse con ellos. Eso es como te lo dice como de entrada, ¿no? También te dice la convención que el niño tiene derecho a estar con su padre. O cuando también hay, yo estoy soltando términos que pertenecen a la convención, ¿no? O cuando la convención te dice, por ejemplo, eh, los niños, cada niño merece estar con su familia. Perdón, los niños merecen tener a su familia. Hay gente que interpreta, que dice, ya, los niños merecen tener familia. Entonces vamos a vender niños, vamos a constituir una casa de adopción y vamos a vender niños a las familias más pudientes, ¿no? Y eso es un grave error, ¿no? Porque los niños no son mercancía para empezar. Y Claro. los niños, lo que la convención dice claramente es que los niños tienen derecho a estar con su familia. Ojo, su familia, no una familia. Es por eso, en esa pequeña asimetría gramatical que de existir te cambiaron todo el tablero. Y dice, no, ¿por qué no va a estar con estas personas, los niños, si tienen derecho? La convención dice a una familia. No, un ratito, no dice una familia, dice su familia. No dice un papá, dice su papá. Ya, que existan mecanismos administrativos o judiciales, como por ejemplo la adopción, o ahora me llegó un caso de adopción, un caso de adopción por opción, en el cual puede adoptar una persona, ya sea soltera o casada, que ha tenido relación con el niño de prohijamiento, como por ejemplo un padrino. Yo toda la vida fui como tu padre, sin verlo, ¿no? Ahora te puedo adoptar legalmente, ¿no? Sin haber reconocido antes. Entonces, son mecanismos ya administrativos, pero la norma internacional te dice que los niños tienen que estar con su familia, que es lo más importante, y es precisamente los derechos que se ventilan más en el Poder Judicial, como por ejemplo ahora en la pandemia, estamos pues en el Poder Judicial a full con el tema del régimen de visitas. Yo creo que la pandemia nos ha dejado muchos mensajes positivos y negativos, muchas tristezas y mucho, ¿cómo les explico? Mucho contacto directo con la realidad, sobre todo lo que es la fragilidad de la mañana la persona entró a UCI y pasado le estás velando. Entonces, caramba, el Ha sido peruano muy duro, de muchas tiene pérdidas que en entrar en vidas humanas, conciencia. pérdidas Uh-huh. laborales, pérdidas de todo tipo. Entonces vivimos, y además a ello, el confinamiento. Las emociones están exacerbadas, hay mucha angustia, mucha pena, mucho dolor, pero también hay momentos donde las familias, en ese contexto, hay dos figuras, o se han acercado, se han acoplado, o de repente también puede darse el efecto contrario, se han distanciado, ¿no? Porque se han dado cuenta que no, la convivencia de todos los días no es igual pues en tiempo normal, vamos a decir, antes de pandemia y después de pandemia, ¿no? Surgen situaciones que se tiene que conversar, y bueno, ahí estaríamos entrando en un campo de la psicología, las emociones y todo ello, pero centrándonos en el campo legal. Tú eres abogado, las leyes, me interesa abordar, tener esa conversación de ese tipo. Por ejemplo,
para ir avanzando en el tema. El año pasado nosotros teníamos la ley del fortalecimiento de la familia y tristemente fue cambiada. ¿Qué nos podrías decir aquello y cuál sería tu opinión? La ley de fortalecimiento que fue derogada, me dices. La ley de Ujú. fortalecimiento que creo que la derogó Vizcarra, el presidente Vizcarra en su mensaje a la nación. Eso, a mí me parece hay que decirlo, yo soy procesalista, soy litigante, yo soy mucho de tribunales, de poder judicial, de formalismos, ¿no? Pronunciados formalismos, pero me parece una salvajada por parte de ese presidente, ¿ah? O sea, literalmente, tú no puedes derogar, pues, en un mensaje a la nación la ley del fortalecimiento de la familia que disponía que todo el aparato estatal tenga un criterio de fortalecimiento y de defensa de la familia. Oye, nadie se está metiendo en contra de las familias homoparentales y todo lo demás. No están siendo derogados, por favor. No existe derogación sobre ningún grupo social, ni etario, ni nada, ¿no? Sí me parece un error político grave, ha atentado directamente en contra de los intereses de la nación, que colinda con la traición a la patria incluso, a nivel constitucional lo podríamos hablar, porque estás diciendo, oye, ¿sabes qué? No me importa lo más importante. Ahora, pregúntaselo al especialista en derecho o en asuntos familiares que tú quieras, a lo largo y ancho del mundo. Esa ley fue sustituida por la ley de familias democráticas, ¿ya? Ujú. Y acá hay un tema muy, pero muy importante, ¿no? Yo creo que para estudiar un poquito o de hablar un poquito de derecho de familia, de derechos asuntos familiares, hay que estudiar primero bastante de derecho en sí, el derecho puro, valga decir, el derecho de Roma, ¿no? Entonces, el derecho se maneja, es latino, el derecho de origen latino viene de Roma, y en Roma fue donde se forjaron las primeras más adecuadas y más sofisticadas relaciones respecto de mecanismos de protección a la sociedad misma, porque el derecho latino que nosotros conocemos nace en Roma, ¿no? Entonces, me parece bastante antinatural. No he evaluado todavía si esta norma de familias democráticas es constitucional o no. Sería interesante hacerle un análisis. Lo voy a anotar, las familias democráticas, para analizar en algún momento. Estoy súper cargado de cosas ahorita. Pero analizar el trasfondo constitucional no lo he hecho todavía sobre esa norma, pero sí es antinatural. ¿Por qué? Porque una familia no es democrática. En una familia podría haber democracia, puede haber democracia de repente entre los hijos, porque la ley te lo dice y el Código Civil también lo dice. Los hijos todos por igual. Ah, ya. Los hijos, si heredan todos por igual, significa que todos los hijos son iguales. Ok, te dice también que todos los niños son iguales para la ley. Obviamente, naturalmente para mí todos los niños del mundo son iguales o sea, tanto como yo crío a mis hijos, puedo criar a un niño en el África, en Etiopía, en la Antártida, porque todos los niños tienen un derecho humano, un valor humano natural, ¿no? Sin embargo, decir que la familia es democrática es un sinsentido, porque, por ejemplo, si el padre dice, yo tengo para pagar colegio de 300 soles hoy día, o ahora que estamos en estos meses de septiembre, octubre, todos los padres de familia están buscando matrícula para el año siguiente, ¿no? Ok, mi presupuesto es de 300 soles por hijo para que estudie. Ah, ya. Pero como son 5 hijos, los 5 hijos dicen, ah, ya, pues, entonces no, pero no queremos colegio de 300, queremos colegio de 1000 soles. Y como somos democráticos, es tu voto y el voto de mamá. Contra los 5 hijos ganamos por mayoría. O sea, nos tienes que poner es más, en un lugar tan sencillo como que en un fin de semana, ¿a dónde nos vamos? Ah, nos vamos a dónde. Es más, ni siquiera un ejemplo práctico de ese tipo, sino un ejemplo cotidiano. Las labores de la casa. A ver quién barre la sala, a ver quién lava la ropa. No, los hijos por mayoría nos atrincheramos en los camarotes y de acá no salimos hasta que tú hagas todo porque somos mayoría. Entonces, no puede haber democracia en un instituto tan natural como es la familia,
cuando el Código Civil, el derecho natural, que es el ius naturale de Roma, el ius naturale latino, del cual se desprende todo el derecho, nos indica que el pater familis, el padre de familia, o la madre de familia, que no se ofendan tampoco con esos términos latinos, ¿no? Tienen un derecho natural de autoridad sobre los hijos. Ojo, con la palabra. El padre, respecto del hijo, tiene en su voz, ¿no? Y esto obviamente se desprende en instituciones que ya no vale la pena ahondar mucho, pero el derecho canónico incluso lo recoge. A ver, anda discute pues con un salesiano, a ver que te explique bien las cosas. O sea, es complicado ya cuando entras en otros temas más especializados, pero el mismo derecho canónico te dice, oye, la voz del Padre es la voz de Dios, ¿no? Claro, es en doctrina, se estudia mucho en doctrina, ¿no? Lo que quiere decir en realidad es que el padre o la madre tienen un rol de autoridad natural respecto a los hijos, de tal manera que nuestro código lo recoge. Por ejemplo, padres de familia que nos escuchan, por ahí alguno de ustedes que tiene un hijo complicado, que es niño todavía, es menor a los 15, menor a los 13 años. Tú le dices, te despiertas a las 6 de la mañana para ir al colegio, o en este caso ya está bien, como son clases virtuales estos últimos 2 años, ya, ok, estamos hablando de que te despiertas a las 7:30 y a las 7 y a las 8 estás sentadito en tu clase. Mamá, no quiero, somos 3 hijos, por mayoría te ganamos. O sea, esa democracia es totalmente inaplicable. Tú te levantas y tú te levantas, ¿no? Es más, tanto así lo recoge el Código Civil que indica, y lo dice en el libro de familia, que el padre que se sienta en la facultad de retrotraer, valga decir, recoger a su hijo, de donde cree que no debe estar, por ejemplo, en un billar, en una cantina, pongamos el ejemplo que yo tengo un hijo de 13 años, se me va de la casa, ¿no? Ya físicamente ya es grande, ¿no? Fuerte, sale, corre, y yo lo ubico en una cantina y no puedo pasar, ¿no? Yo tengo como papá, tengo toda la autoridad de llamar a la policía y la policía hacerme ese trabajo. Recuperar y devolverme a mi niño, sin orden judicial, nada, ¿no? Y es por eso que la autoridad natural, el ius naturale que tienen los padres, se replica en nuestras leyes a través de estos pequeños mandatos que son de corte totalmente naturalista y los recoge nuestro Código Civil. Una Entonces, consulta, modificarlo... disculpa, una pequeña interrupción. ¿Tú crees que hay una especie de trasfondo en eso de aperturar familias democráticas, ¿no es cierto?, que se da pie a una serie de situaciones o interpretaciones? En el fondo, de repente se quiera dañar, por un lado, la autoridad del papá, por el otro lado, ejercer un tema que ataca directamente a la patria potestad, la facultad que tienen los padres sobre los hijos. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo más que nada lo segundo, pero con el trasfondo de lo primero. Porque tú y hay que ver una cosa muy importante, ¿ah? Hay que decirlo totalmente sin asco. Acá el comunismo y el socialismo, ¿ya? Son corrientes de pensamiento que toda la vida han atacado a la familia. ¿Por qué? Porque si recordamos, en la Gran Depresión de Estados Unidos, en los 1960 en adelante, ¿no? En la época de Al Capone, en la época después del 1945, de la Segunda Guerra Mundial, en la Gran Depresión de Estados Unidos, entró mucho lo que es el comunismo en Estados Unidos, que se frenó gracias a la aparición del FBI, cuando se creó el FBI por John Edgar Hoover, ¿no? Y él dijo que el comunismo no había desaparecido, sino que volvería a la familia. Pero ¿dónde encontró su adebacle el comunismo? Le encontró en la familia, porque empezó a atentar en contra de hijos, en contra de padres, en contra de madres. Y las familias constituidas en papá, mamá e hijos dijeron, no, yo cierro filas y me voy a marchar, y no, lo sacamos porque lo sacamos, y no hay comunismo en Estados Unidos, y se venció al comunismo en Estados Unidos. Entonces, doctrinas como las doctrinas de izquierda, el socialismo, acá hay una advertencia muy importante, es totalmente incompatible con la familia. ¿Por qué? Porque el comunismo ve
al ser humano como ganado y la familia ve al ser humano como un proyecto de vida, son con visiones completamente diferentes. Veamos el tratamiento a los miembros de la familia o a los niños en la época de Mao Zedong, ¿no? En la misma Cuba socialista, en la misma Venezuela, donde no les importa a las autoridades que hayan niños muriéndose de hambre en la calle, o acá mismo en Perú, con ciertos comandos subversivos en el Braem, que desde niños tienen a los chiquitos adoctrinados en su forma de pensar, negándoles todo tipo de derechos del niño, no tienen derecho a jugar, no tienen, es más, es más allá, vamos más allá. En una entrevista que le hacen, y es algo público, al camarada Víctor, allá en el Brain incluso, y él dice la forma de cómo él adoctrina a los niños y les dice, mira, ¿sabes qué? ¿Ves cómo estás vestido? ¿Ves que no tienes nada en la barriga? Mira, y les enseña fotos, videos de los niños en Lima. Y les dice, claro, y al periodista le dice, pero claro, pues, ¿cómo yo voy a hacer que este chico aprenda a odiar si no lo pongo a que él mismo se compare con los niños de Lima? Los niños de Lima andan con buenas zapatillas, andan bien comiditos, bien los llevan a los juegos, y tú no, por culpa de allá empieza el discurso de izquierda típico, ¿no? Entonces, caramba, ¿dónde está la ponderación a los derechos del niño? Entonces, hay que tener mucho cuidado acá de que existen fuerzas que para sus fines políticos jamás le importarán los niños, ni sus derechos, ni sus privilegios, porque en realidad los niños sí son personas que para nosotros tienen privilegios, porque yo no puedo obligar a un niño a trabajar, ni a producir dinero, ni a pagar su colegio, ni siquiera a pagar su comida. Al niño lo tengo que mantener hasta que pues cumpla mínimo su mayoría de edad, por lo menos, ¿no? O de pronto pues sea autosuficiente económicamente hablando, como lo dice el Código Civil hasta los 28 años, con cursos de posgrado. Entonces no nos engañemos cuando pensamos que de repente una corriente u otra nos puede ser más beneficiosa. No, mentira. El derecho de asuntos familiares protege a los niños como prioridad. Es tan grande el principio de interés superior del niño que incluso ahorita, hoy por hoy, se está gestando lo que es un nuevo derecho. Ojo, el derecho de asuntos familiares este fin de año 2021-2022 va a ser el boom a nivel internacional. ¿Por qué? Porque ya se demostró que han quedado completamente obsoletas las instituciones como por ejemplo la conciliación. Ser conciliador ahora, claro, puede ser un título para un cartón para colgar en tu pared, pero no te ayuda a resolver conflictos sociales, no te ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas, porque uno al centro de conciliación va, simplemente va, firma un papel y se acabó. El conciliador está hasta prohibido de inducir a las partes a llegar a una conciliación. Obviamente, tienen que ir con la conciliación ya hecha. Pero ¿quién te enseña a conciliar? ¿Quién te enseña a conversar con quien no quieres conversar? Es allí que existen los métodos de resolución de conflictos, ¿no? Y es ahí que existen, como por ejemplo, programas que yo he visto de los cuales estás incluso cercana sobre evitar conflictos familiares, y una segunda parte que tiene que ver sobre resolverlos, definitivamente, porque ya una vez que se te prende el problema, tienes que ver cómo lo solucionas, ¿no? Entonces yo creo que es una muy buena inversión aprender sobre temas de familia, no porque, ¿cómo te explico? No porque sea pues lo único que hay para ver en materia de derecho, sino porque, ojo, la gente o los clientes que yo he tenido más exitosos o las personas más exitosas que he visto, que conozco, tienen un nivel de dinámica familiar bastante desarrollado. En otras palabras, son las que mejor, entre comillas, mejores familias tienen. Las mejores, las personas que tengo, o los mejor, ya sea a nivel personal, conocidos o hasta clientes, ¿no? Y son gente que invierten mucho en tener lo más importante que uno puede buscar tener en su familia, que es paz y tranquilidad.
van a asesores como, por ejemplo, tú que eres coach, te buscan, te tocan la puerta y te piden una dinámica familiar de un coach personal, o también existe el coach familiar. Entonces, la gente que invierte en su familia definitivamente está sembrando en tierra muy fértil. Como decía mi abuelo, quien invierte en su casa nunca pierde, Así siempre es, gana. Así te eso es compres un importante, tenedor, así así te es. compres un tenedor, si es para tu casa, ese tenedor va a ser para toda tu vida y ya lo ganaste y nadie te lo va a quitar, ¿no? Es por eso que es Es importante. importante que las personas no solamente se preparen, se instruyan en una carrera, en una profesión, un título, otro y muchas condecoraciones, cuando la parte emocional, la parte interior está, digamos, abandonada, está descuidada, y eso genera, decanta en una serie de inconductas, decanta en una serie de comportamientos que dejan mucho que desear. ¿De qué vale una persona que sea ilustre académicamente hablando, pero moralmente es pésimo cuando, o de repente es una persona corrupta, es una persona mentirosa, es una persona que no tiene valores, es una persona que no tiene principios, es una persona que no sabe manejar o gestionar sus emociones, grita, estalla, insulta, ofende, entonces su casa pudiera convertirse en una trinchera o ring de box. O sea, hay que buscar el equilibrio, así como la parte académica es importante, la parte afectiva, emocional, es también importante. Y entonces definitivamente, claro, yo soy coach, atiendo a varias personas también y es un acompañamiento en el proceso. A veces las personas se sienten encapsuladas o abrumadas por una situación específica o un problema X. Entonces es a través de las sesiones de coach que va aclarando el panorama, va encontrando esa luz al final del túnel, como sé decir, y bueno, encontrando la solución al problema o a las circunstancias que está avanzando. Definitivamente hablar de la salud mental es un tema aparte, especial, ya estaremos tocando más adelante, pero el tiempo, Andrés, se nos ha ido volando rapidísimo. Entonces, un poco para cerrar esta entrevista, desde ya te agradezco tu tiempo por este momento. Una pregunta final, por ejemplo, si bien es cierto, en la familia, desde mi apreciación, los niños y las personas adultas mayores, pero particularmente los niños, yo los veo en situación de vulnerabilidad. Entonces tenemos un ministerio que es el Ministerio de la Mujer y existe el clamor popular que se convierta en el Ministerio de la Familia, porque la familia alberga todos sus componentes, todos son importantes, todos deben haber acciones concretas para cada miembro de la familia. Entonces la parte de los niños es importantísimo y la parte del adulto mayor. Muchas veces vemos la cruda realidad que existen personas de la tercera edad en situación de abandono, en situación de miseria, en situación donde los hijos se desentienden y el Estado también. Entonces se tiene que hacer algo por ellos. ¿Qué nos pudieras decir acerca de la moción que existe, del pedido que existe en convertir el Ministerio de la Mujer al Ministerio de la Familia? Bueno, definitivamente que se tiene que transformar ese Ministerio de la Mujer en Ministerio de la Familia. Un ministerio que solamente está abocado en una pata de la mesa, se te fueron las otras tres. La mesa tiene cuatro patas. La familia tiene mamá, papá e hijos y ancianos. Ojo, y también no se olviden, ojo, no se olviden que dentro de las familias también existen personas, lo que se conoce como PCD, personas con discapacidad, ¿no? Y no están ahorita, hoy por hoy, no es que sea una endemia ni una epidemia, pero ha crecido exponencialmente los niños con síndrome de autismo, Asperger, autismo moderado y toda la amalgama de posibilidades del autismo en cualquiera de sus variantes, ¿no? Y esos niños que tienen un tratamiento especial no han sido, pero para nada tocados por ministerios como el Ministerio de la Mujer, quizá el de Inclusión Social. Ok, ¿qué cosas lo más que pueden hacer por ellos? Expedirle su carnet de CONADIS, un par de directrices, sí, pues, pero ¿qué hacemos sobre la prevención de la violencia? No, recordemos que la violencia no es unidireccional. La única víctima de violencia no es la mujer, también son los niños, también son los abuelos y, ¿por qué no los hombres? Caramba, yo he visto casos de hombres hasta violados por la expareja
puede ser posible, pero por supuesto, caramba. Y felizmente que en este tipo de emociones, sí he podido conversar con mujeres, madres de familia, que tienen miedo que a sus hijos varones no los toque un hombre, sino los agreda alguna mujer. Ojo, ojo, mujeres desconfiando de mujeres. O sea, son realidades que son crudas, la realidad supera la ficción y la realidad es la realidad, es lo que hay, es lo que es. ¿No? Yo lo digo no porque lo invento, sino porque me lo dicen personas que yo, para entender su postura, yo, oye, pero no pasa nada. Y yo una vez conversé con una madre de familia que se me puso a llorar porque no sabía cómo explicarme y me dijo, ¿tú crees que yo te estaría mintiendo que tengo miedo que a mi hijo lo toquen? ¿Y cuál fue mi pregunta inocente o ignorante que hice? Fue, oye, pero si estás hablando de una mujer, su profesora, ¿no? O su prima, su primita, ¿no? Su vecinita, que es niña también. No, oye, ¿tú crees? Caramba, esto puede pasar. Pero por supuesto, me dice, estamos hablando de mujeres. Sí, eso, pero por supuesto, ¿no? Entonces, hay un abanico de posibilidades de que están totalmente cubiertos por un manto de ceguera parcial. Llamémosle ceguera política, llamémosle ceguera, miopía, astigmatismo, cualquier mal a la vista, qué sé yo. Pero yo creo que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Así que precisamente mediante este tipo de charlas y entrevistas crudas, porque tenemos que decir la verdad como es, la verdad no tiene adornos, ¿no? Podemos dar luces a que estas realidades existen y las personas cuando se sientan identificadas de que, oye, sí, no existe solo un tipo de violencia, también puedo ser víctima, ya, caramba, toquemos la puerta, preguntemos y veamos cómo es. Yo creo que el mejor mensaje que podemos dar justo ahora que hemos terminado las celebraciones festivas, llamémosle así, del Día de la Familia, porque de ahora en adelante empieza nuevamente un año más de trabajo sobre el tema de familia, es inviertan en sus familias, busquen un coach, busquen una psicóloga, hay diversas personas y tú al profesional lo eliges en sus habilidades. Un coach puede ser mucho más habilidoso que una psicóloga con 20 títulos. Una psicoterapeuta, por ejemplo, puede ser también. Y recordemos que en el taller de mecánica hay muchas herramientas, pero cada herramienta es especializada en un tipo de operación. Y es por eso que los profesionales como tú, Claudia, que aparte de cotizados, obviamente, necesitan más amplitud, llegar a más, tener más canales de difusión para que se sepa que ese trabajo termina siendo realmente el mejor. Quien invierte en su familia nunca va a perder. Definitivamente sí, y sobre todo acá una recomendación, cuando en una familia los problemas se desbordan, ya no puede manejar ni el papá ni la mamá, simplemente colapsó, se desbordó, entonces habría que analizar qué ha pasado, qué situación está decantando, cuál es el origen que causa todo esto. Entonces acá lo que se pide es aprender a buscar ayuda, aprender a buscar ayuda. Existen muchos profesionales dispuestos a colaborar. Por ejemplo, si estamos hablando del tema de las emociones, las sesiones de coaching es una bonita alternativa. Ahora, si estamos hablando de un tema de, por ejemplo, de fobias, de traumas de la infancia o en cualquier época pasada de la vida, o que requiera una terapia, ahí están los psicólogos que pueden dar terapias naturalmente. Y si vemos a una persona que de repente tiene problemas severos, severísimos de depresión o de otro trastorno de la personalidad severo que requiera una medicación, entonces ahí estará el psiquiatra. Entonces, hay que pedir ayuda. Existe en el Perú, internacionalmente también, organizaciones que están dando ayuda. Nosotros, desde la ONG Fortaleciendo a la Familia, tenemos un pool de coaches que estamos dando sesiones de coaches gratis. Entonces, las personas que tienen escasos recursos, que no puedan alcanzar digamos, contratar de manera privada, porque naturalmente eso tiene un costo, que desean recibir ayuda, entonces la ONG Fortaleciendo a la Familia, estamos brindando sesiones de coaching gratis. Entonces se comunican con nosotros al correo o nos pueden ver en la página web también.
Entonces nos mandan sus datos y entramos en contacto y estamos para apoyar. Ese es un servicio adicional que estamos brindando, pero decimos a la gente con todo cariño, busquen ayuda y busquen ayuda. No se queden ahogándose en el problema, porque si no, ya la familia se vuelve tóxica. Hay un ejemplo muy sencillo. Cuando en el colegio la profesora detecta que un niño es agresivo, golpea, maltrata a su entorno, o de repente el otro lado de la vereda es muy introvertido, todo mundo le agrede, lo ofende, entonces ese niño refleja una conducta que puede ser un indicativo que algo le está pasando, pero no solamente al niño, sino a la familia. Entonces ahí se ve de manera conjunto a la familia, se llama al papá, se llama a la mamá, se conversa qué es lo que está pasando y definitivamente algún problema deben de tener. Otra cosa que siempre menciono es las personas cuando llegan al matrimonio, a la convivencia, a formar una familia, en muchos casos vienen arrastrando problemas, resentimientos, traumas del pasado, que no han sido resueltas, que no han sido superadas, que no han sido tratadas. Entonces tienen esa carga, entonces despotrican en su nueva familia y decanta en una serie de situaciones. El tema es muy amplio, del campo de las emociones es muy amplio, podríamos definitivamente abordar en otro programa, pero el de hoy ya se agotó, se acabó. Muchísimas gracias, Andrés. Algunas palabras finales para cerrar la entrevista porque ya volamos en el tiempo. Gracias. Gracias a ti, Claudia, por la entrevista. Sigamos abriendo espacios de difusión con este contenido valioso para la gente. Y recordemos, lo más importante de una persona es invertir en sí mismo, ¿no? Y no puedes ser ajeno, invertir en ti mismo si no inviertes en tu propia familia, ¿no? Es lo más importante, creo yo. Bien, muchísimas gracias, Andrés, y a todos ustedes, amigos. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias por hacer réplica de esta entrevista en todas sus redes. Y siempre nosotros, como ONG Fortaleciendo a la Familia, estamos trayendo cada sábado a distintos profesionales, abogados, psicólogos, coaches, médicos, obstetras, en fin, todas las disciplinas son valiosísimas, todas aportan. Entonces queremos que la persona sea cada vez mejor, queremos que las familias se fortalezcan, queremos que exista mejor comunicación y relaciones intrafamiliares y también manejo o gestión de las emociones. Y eso vamos aprendiendo día a día porque la vida es un constante aprender. Y nuestro lema siempre decimos, familias fuertes, un país fuerte. Muchísimas gracias y será hasta el próximo sábado.